creyendo en milagros, una iglesia que cree en milagros, una iglesia que va a ver milagros, milagros financieros, milagros de salud, milagros extraordinarios. En este mes de junio, toda la iglesia estamos direccionadas a orar, que Dios manifieste y Dios se glorifique con milagros, milagros de sanidad. Y cuando pensamos en la palabra milagros, tal vez nos emocionamos, decimos wow, pero nos olvidamos que todos los días Dios nos da un milagro, el milagro de la salud, el milagro de estar bien, el milagro de tener la vida. Eso es un milagro, eso es una bendición, que Dios nos da la vida. Y hoy, en esta noche, yo quiero colocar esta palabra puntual en tu corazón. Y yo quiero que vayamos a la palabra y extraigamos algo esencial de cómo caminar y cómo vivir días de milagros y días de bendición. Hechos capítulo 19, versículo 11. Vamos, acompáñeme por favor. Hechos capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ese versículo cautivó mi corazón. Lo repito: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Señor, en esta noche háblanos de una manera especial. Háblanos, Señor, inquieta cada corazón, inquieta cada vida, inquieta cada familia que está conectada en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo pienso en la palabra milagros, me traslado a mi niñez, me traslado a mis días de niño, porque que fue relativamente ayer, bueno, unos años anteriores, unos añitos antes. Puedo mirar y puedo escuchar esa expresión de milagros y se me viene a mi mente mi vida, porque yo nací y con algunas dificultades de respiración, nací con algunas dificultades respiratorias, sufría mucho de asma. No sé si fue un mal resfriado de niño que no cuidaron mis padres, no sé, pero tuve muchos días, muchos años de momentos donde tal vez una vez el médico dijo: si hubiesen llegado 5 minutos después, este niño no estaría vivo. Y yo encuentro que en mi familia hubo algo que movió a que yo recibiera una sanidad. Hubo algo que nos motivó y nos movió a caminar en la sanidad. Y yo me acuerdo muy bien de mi abuela, que está en la presencia de Dios. Me acuerdo también de una tía que fue como mi segunda mamá, que también está en la presencia de Dios. Que cada domingo, cada lunes, me acuerdo esos lunes, hacían una campaña de sanidad y de milagros en la iglesia, y mi abuela me llevaba, o sea, no sé, le pedía el favor a mi mamá: déjemelo ir, por favor, y me llevaba y me pasaba adelante. Cuando venía el momento de la administración, cuando venía, yo estaba como niño corriendo para todos lados, ella escuchando la prédica, yo corriendo por los salones, por donde las filas, por todo, corría por toda la iglesia. Pero cuando venía el momento de orar, de ministrar a las vidas, mi abuela me traía y me decía: quédese quieto, y me lanzaba, me colocaba adelante y colocaba mis manos, pastores, ministros, varias personas, líderes, colocaba mis manos diciendo: Señor, un milagro de sanidad. ¿Sabe qué es lo extraordinario? ¿Sabe qué es lo hermoso? Que al pasar los años, Dios me sanó. Al pasar el tiempo, Dios me sanó. Porque hubo una abuela, hubo una tía, hubo una familia que se movió a declarar sanidad, se movió a ver milagros. Y yo quiero hablarte en esta noche, mirando este pasaje de Hechos capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sabe qué es lo que me gusta de este pasaje? Es que hoy te voy a hablar de elementos indispensables para un milagro. ¿Cuáles son los elementos indispensables para caminar y para recibir un milagro? Porque si veo que Dios hacía milagros extraordinarios en la vida de Pablo, Dios puede hacer milagros extraordinarios en mi vida. Dios puede glorificarte en tu casa, en tu vida, y Dios puede usarte para que traigas milagros. Y yo sé que Dios va a usar a aquel que me está viendo para que traiga milagros sobre su casa, sobre su familia. Y definitivamente, cuando hablamos de milagros, cuando primeramente hablamos de la expresión milagro, resumamos: un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en cualquier situación o cualquier crisis.
Eso es un milagro. Es la intervención sobrenatural de Dios en cualquier situación o en cualquier crisis o en cualquier enfermedad. De mirar esta definición hemos podido leer este versículo y podemos extraer que Dios hacía Dios milagros en la vida de Pablo, porque los milagros no vienen de mi vida, sino los milagros vienen de Dios, únicamente y directamente de Dios. Dígame, si tú escuchas por ahí que venga que yo le hago el milagrito, no. Esa persona no hace milagros. El que hace milagros es Dios, y los milagros se manifiestan en las necesidades del ser humano. Y los milagros, cuando Dios ve al hombre, Dios dice, yo no solamente quiero rescatar al hombre de su condición de pecado, sino que yo quiero mostrar mi poder sobrenatural sobre la humanidad, sobre el hombre que tal vez está en crisis, que tal vez está en problema. Y Dios dice, sabe, yo quiero visitar y yo quiero restaurar la salud. Yo quiero hacer un milagro sobre la vida del ser humano. Por eso en la palabra de Dios podemos ver que cuáles son esos elementos indispensables para vivir un milagro. Porque así como Pablo, o por la mano de Dios, o Dios hacía milagros por la mano de Pablo, Dios puede hacer, y yo quiero declarar esto sobre tu vida en esta hora, Dios te puede mover de manera espectacular, de manera increíble, de manera extravagante, de manera de bendición, de manera extraordinaria sobre tu vida, sobre tu casa. Y Dios puede manifestar su gloria cuando hay un hombre y una mujer que dice, sabe, yo quiero la intervención de Dios. Yo creo que en esta hora hay alguien que me está viendo que está enfermo, y yo quiero decirle, Dios en esta noche quiere intervenir en tu vida para desatar un milagro sobre su casa, un milagro sobre tu vida. Tal vez tengas un dolor en el cuerpo, tal vez tengas un familiar que está en la UCI, pero déjame decirte, cuando tú te conectas con Dios, cuando tu vida se conecta con el cielo, Dios está diciendo, óigame, yo quiero hacer y yo voy a hacer un milagro sobre tu vida. Y yo quiero hablarte de estos tres elementos breves que podemos conocer en la palabra, de cómo Dios hacía milagros extraordinarios, y Dios va a hacer milagros extraordinarios en este mes de junio, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Número 1, el primer elemento que podemos ver para ver milagros y que los milagros se hagan realidad, tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, espectacular. El versículo nos dice, si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, dice Dios. Si tú permaneces en Dios, si yo permanezco en Dios, y tenemos que saber que nuestro Dios ya se hizo a cargo de todos nuestros pecados, de todo aquello que nos impedía. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios? Está diciendo ahora, yo ya rompí el velo, yo ya rompí todo aquello que nos separaba, pero tú y yo debemos ¿qué? Permanecer. Si permanecéis en mí y yo permanezco en él y mis palabras. Ese es el secreto, que la palabra de Dios esté en tu vida. ¿Cómo puedo ver milagros extraordinarios entonces, Gabriel, en esta noche, en mi casa y en mi familia? Que la palabra de Dios permanezca en tu corazón, que la palabra de Dios se mantenga, se manifieste en tu casa, se manifieste en tu vida. Y eso es lo que lo que Juan nos está diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire, permanencia trae conocimiento, porque dice, si yo permanezco, yo conozco de Dios porque las palabras permanecen en mí. Y la permanencia y el conocimiento activo, el conocimiento de Dios, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muchas veces tú y yo nos frustramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta es pedir. A nosotros nos gusta decir, pedid todo lo que queráis. O sea, si yo te invitara a un restaurante y te diga, mire, no vas a comer hamburguesa, pida todo lo que quiera, pida. Tú no vas a decir, ay no, yo quiero solamente una gaseosita, un juguito. No.
Cuando hay carta abierta, usted se emociona. Pero muchas veces nos cuesta conocer y nos cuesta permanecer. Y algo que Dios o Jesús le está diciendo a los discípulos: permanezcan. Si usted quiere ver que todo lo que tú pides, que todo lo que quieres os será hecho, oiga, no se adelante, vaya al principio, permanezca y que las palabras de Dios estén en ti. ¿Sabe? Cuando hay un elemento, cuando estos elementos que Juan nos dice, si mis palabras permanecen en vosotros, cada uno de nosotros tenemos que tomar esa palabra y guardarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la estamos escuchando, estamos leyendo la palabra, estamos escudriñando la palabra. La palabra de Dios puede obrar milagros y maravillas en tu vida. La palabra tiene el poder de Dios para manifestar milagros. La palabra de Dios es la que te establece y te proyecta a ver milagros de Dios. Y en esta noche yo quiero decirte algo: si tú permaneces en Dios, si la palabra de Dios tú la guardas, tú la atesoras, mi hermano, mi amigo, mi familia que me está viendo en esta hora, vas a ver milagros. Vas a ver milagros. Si tú permaneces en la palabra de Dios, todo lo que pidas os será hecho. Hay un pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 8, y dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Solamente di la palabra. Aquel noble se acercó diciéndole: Señor, tengo a alguien enfermo en mi casa. Y Jesús le dijo: vamos, yo quiero ir a tu casa. Y él dijo: no, Señor, sabe, yo no puedo. Señor, no soy digno que entres a mi casa. Pero ¿qué dijo él? Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Óigame, familia, cuando tú te levantas y das una palabra, porque permaneces en Dios, las palabras de Dios permanecen en ti. Y cuando tú te levantas y das una palabra sobre tu casa y das una palabra sobre tu familia, cuando la palabra es como una semilla de Dios que es sembrada en nuestro corazón, pero esa semilla que tú lanzas, esa palabra que tú lanzas, dará fruto. Y sabe, ese fruto que produce milagros y produce maravillas. Por eso no desistas, no detengas la palabra de Dios. No detengas la palabra de Dios, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Vamos, abraza esa palabra, dígale: Señor, hoy tomo la palabra de Dios. Un elemento indispensable para caminar en milagros es la palabra de Dios. El segundo elemento que yo encuentro en la palabra de Dios es nuestra fe. Sí, nuestra fe. Dice Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Subraya esa expresión: y os obedecerá. Este versículo le dijo: si tuvieres fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es algo muy, muy pequeño, algo muy diminuto. Pero ¿sabe qué tiene el poder ese grano de mostaza? Que eso, algo diminuto, forma un árbol sólido, un árbol con un tronco fuerte, un árbol con un tronco grueso. ¿Sabe? En la palabra de Dios nos da fe. Y fe es lo que Dios tomamos y lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú debes tener fe, porque nuestra fe no tiene que estar opuesta en lo que dice X, en lo que dice Y, en lo que dicen los periódicos, en lo que dice la televisión, en lo que lees por ahí, en el horóscopo. No, eso no es tu fe. Tu fe debe estar fundamentada, tu fe debe estar formada. Nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Dios, en lo que Dios ha dicho. Tu fe tiene que estar puesta en lo que Dios ha hablado para tu casa. Y lo que Dios ha hablado para tu casa es bien, es bendición, es vida, es salud, es bendición sobre tu casa. Eso es lo que Dios ha hablado sobre tu casa. Por eso, tu fe no está puesta en alguien. Tu fe no está puesta en el hombre. Tu fe está puesta en Dios. Eso, en Dios. En Dios. Y cuando mi fe está puesta en Dios, ahí es donde podemos conocer a Dios y donde Dios se manifiesta. Y por eso nuestras crisis, nuestros problemas en las manos de Dios
Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Pero ahí hay que mirar algo muy importante que tenemos que comprender. Dios es espíritu y su palabra es espiritual, pero nuestras necesidades y nuestras crisis son materiales. Sí, porque tú dices, uy, no, yo necesito para un carro, yo necesito para una casa, yo necesito... Y Dios puede cumplir eso, porque nuestras necesidades son naturales, nuestras necesidades son materiales. Pero sabe, aunque nuestras necesidades son terrenales y humanas, Dios interviene para traer un milagro. Dios interviene para levantar tu vida. ¿Y cómo podemos ver y cómo podemos traer el poder y las maravillas espirituales de Dios y su palabra en nuestra vida? De eso se encarga la fe. ¿Tú quieres ver milagros? Dígame amén ahí, cópiame en el chat, dígame amén, amén. ¿Tú quieres ver manifestación de Dios? Dígame amén. ¿Tú quieres ver sanidad en tu casa? Dígame amén. ¿Tú quieres ver ahí manifestación de Dios sobre tus hijos? Camina con fe. Camina con fe. Porque nuestra fe hace que las palabras espirituales de Dios y de su palabra en nuestra vida y en nuestras necesidades, Dios la transforme y veamos maravillas y veamos bendiciones. ¿Por qué? Porque caminamos en fe. Elementos esenciales, caminemos en fe. De hecho, tomemos un ejemplo. Si recibiéramos una transferencia, ojo con esto. Si recibiéramos una transferencia, yo te deposito un dinero y tú tienes la cuenta bancaria y dices, wow, tengo 100,000 pesos. Tengo 100,000 pesos en mi cuenta. Es tremendo, lo necesito. Pero tú, para poder retirar el dinero, ¿qué necesitas? Una tarjeta del banco, o necesitas una clave para retirarlo en cualquier cajero. Entonces, eso es mismo la fe. Dios ha depositado en nuestra vida ahora la fe. Pero para nosotros hacer efectiva la fe, nosotros debemos caminar en fe y debemos ejercer la fe, porque así como yo necesito una tarjeta, eso es nuestra fe. Nuestra fe necesita ser ejecutada, nuestra fe necesita ser caminada, porque podríamos decir que Dios nos ha hecho una transferencia de poder por medio de su palabra, que cada promesa está llena de las maravillas de Dios. Por eso muchas veces los milagros se frenan en tu casa. ¿Por qué? Porque falta fe. Y por eso tenemos que volver a Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces Jesús le dijo, si tuvieres fe, dígame algo pequeño. Dios no se está diciendo es que tienes que tener una fe como un árbol grande, no, algo pequeño, como esa semilla, ese grano de mostaza, como ese grano de mostaza, vas a ver milagros. Yo quiero hacer algo. Levántate en esta hora y quita la duda, quita la incredulidad, no frenes la fe en tu casa, no frenes los milagros en tu casa, quita esa incredulidad, quita esa duda, ¿será que sí, será que no? No, levántate en esta hora y ve los milagros de Dios, ve la manifestación de Dios, porque Dios se glorificará sobre tu casa, porque Dios quiere hacer maravillas. Y el tercer elemento, y con esto concluyo, el tercer elemento indispensable para caminar y ver milagros en nuestra casa es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, ahí lo está leyendo en pantalla. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es tremendo que en estos dos versículos Jesús afirma algo. Todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Y dice al finalizando el versículo 14, y si algo pidieres en mi nombre, vuelve y le repite, yo lo haré. ¿Sabe? Jesucristo nos está diciendo que lo que le pidamos al Padre, lo pidamos en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre más grande que el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe quién entendió este secreto? Bartimeo. Bartimeo estaba, dice la historia,
Dice la palabra que Bartimeo estaba en la orilla, en una calle, y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hablaba fuerte. Y Bartimeo comprendió que mencionar el nombre de Jesús recibiría su vista. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. ¿Sabe? Yo creo que tú tienes que levantarte a gritar ese nombre en esta noche. Yo creo que te estoy hablando a familias que están envueltas en crisis, que están envueltas en momentos de problemas. Levántate, menciona ese nombre, el nombre de Jesús. Diga: Jesús, Hijo de David, libera mi casa. Jesús, Hijo de David, trae paz sobre mi casa. Jesús, Hijo de David, Hijo de David. El nombre, cuando tú mencionas el nombre de Jesús, cadenas se rompen. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, obstáculos se quitan. Paredes que han estado ahí deteniendo se rompen. Porque mencionas el nombre de Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús, porque es Hijo de Dios. ¿Sabe? Hay milagros que vas a recibir cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud, Dios viene y te da sanidad y te da milagros. Porque cuando pedimos un milagro, cuando pedimos una intervención divina en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros confiamos en su palabra, creemos en su promesa y reconocemos que no estamos pidiendo nuestra autoridad, no estamos diciendo lo hago bajo mi autoridad, no, lo estoy haciendo bajo la autoridad de Jesús, el Hijo de David. El Hijo de David hace milagros, hace milagros. Hace milagros sobre tu casa. Elementos indispensables para mí hacer milagros. Familia, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos. Por tanto, los milagros de Dios están disponibles para ti también. ¿Y qué tal que si te pones ahí un momentito de pie, si estás en tu celular o estás ahí y puedas decirle: Señor, hoy menciono tu nombre. Hoy menciono tu nombre porque no hay otro nombre igual. Hoy levanto mi fe. Hoy levanto, Señor, mi fe. Hoy levanto ese nombre. Y también, Señor, yo hoy tomo la palabra. Yo tomo la palabra para declarar milagros en este mes de junio y en el transcurso del año 2021. Señor, yo quiero ver milagros sobre mi casa, sobre mi familia. ¿Qué tal si te pones en pie y le dices: Señor, en esta hora te doy gracias? Gracias, Espíritu Santo. Padre, en esta hora nos hemos reunido para adorarte y hemos reunido para aprender, Señor, cómo hacer milagros o cuáles son los elementos indispensables para caminar en milagros. Señor, hoy tomo tu palabra. Vamos, dígale: Señor, yo tomo tu palabra. Yo confío en tu palabra, en lo que tú has dicho para mi casa. Yo hoy me prometo permanecer en tu palabra. Pero, Señor, yo también en esta hora tomo la fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que mueve circunstancias difíciles en mi hogar, esa fe que mueve obstáculos, esa fe que mueve cualquier, Señor, situación difícil de salud, de enfermedad, Señor, de crisis económica, Señor, de problemas, Señor, de ataduras. Hoy nos levantamos con esa fe a derribar, pero hoy mencionamos tu nombre. Jesús, en esta hora, entra en cada casa, entra en cada familia, entra en cada persona que me está viendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy se desatan milagros, hoy viene una intervención divina, Señor, en cada familia, en cada hogar. Hoy se rompe todo aquello que impedía ver lo sobrenatural de Dios y hoy vemos con los ojos de la fe. Hoy vemos, Señor, familias reconciliadas, milagros de sanidad, aquel que está en la UCI, Señor, aquel que está pasando momentos difíciles. Declaramos vida, el nombre de Jesús sobre su casa y sobre su vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Camina en milagros, porque Dios en esta semana y en este mes te sorprenderá. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti,
creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás.